funcione bien. ¿Qué pasa si el sistema, ojo, escuchen, qué pasa si el sistema tiene una eficiencia? O sea, esos 1838 son los que el refrigerador está trabajando para sacar el calor. ¿Qué pasa si el sistema tiene una eficiencia? El sistema que se llama refrigerador. El refrigerador tiene una eficiencia del 90%. ¿Se multiplica o se divide? ¿Se multiplica? Yo quiero comprar un refrigerador, ¿no es cierto? Yo quiero comprar un refrigerador para esa cantidad de calor. Voy ¿dónde viene el refrigerador? En la ganga. ¿No? Voy a la ganga y digo, deme un refrigerador de 1838 multiplicado por 0,9 o dividido por 0,9. ¿No dice multiplicado? Yo voy a la ganga, ¿no es cierto? Digo, mira, él no le interesa ni para qué sea. O sea, si tienes el refrigerador. ¿Cómo pido? ¿Qué? Eso no sería ya el 100% de eficiencia con el valor. Sí, pero te estoy diciendo, vamos a asumir de que mi refrigerador tiene una eficiencia del 60%. Yo voy a la ganga y voy a comprar un refrigerador. ¿Qué pido? Uno de ese porte, uno multiplicado por 0,9 o uno dividido por 0,9. ¿Dividido? ¿Por qué? Tiene que ser mayor. Porque yo siempre voy a perder. Voy a tener de pagar más plata por una máquina más grande. Yo pierdo. Siempre metas en la casa. Yo voy a perder siempre. ¿Cómo? No, yo soy un ganador acá. Lo que pasa es que, a ver, tú tienes este sistema que estamos dibujando acá, necesita 1838 BTUs para funcionar y que las condiciones sean las que están acá. ¿Okay? Eso necesita retirar el calor o refrigerar como quiera. Si tú sabes que el refrigerador tiene una eficiencia del 90%, ese refrigerador deberá ser más grande que lo requerido o más pequeño. Más grande. ¿Por qué? Porque no es una eficiencia del 100%. Tú siempre pierdes. Entonces, terminas comprando algo más grande. Algo más grande. ¿Ok? Mírenlo así ahora. Mírenlo así. Ustedes ya tienen el refrigerador. ¿Sí? Y la eficiencia en la transferencia es del 90%. ¿Qué va a pasar? El refrigerador funciona al 100%, es un super refrigerador. Tú le dices, deme uno de 1838 y retira esto. Pero te pone, ahora el sistema que tú tienes, que es de los ductos o lo que sea, tiene una eficiencia del 90%. ¿Qué pasa? Igual tengo que incrementar la potencia. O sea, claro, tú ya tienes comprado el refrigerador. No te digo, lo que la pregunta es, ¿qué crees que va a pasar? No va a cumplir el Pues, proceso. claro, no va a llegar a 55, tal vez llegue a 60. No sé a cuánto llegue, tocaría hacer el cálculo, pero lo que haces es que tu sistema se queda corto, porque el sistema puede tener eficiencia no solo en la máquina, sino también en la transferencia. Pero si es que te dicen, normalmente eso a la gente no le interesa. Tú debes saber la eficiencia de transferencia, tú debes saber la eficiencia de la máquina y tú debes hacer que funcione eso. Entonces tú debes decir, si tiene una eficiencia del 90%, yo soy yo para 90%. Y si aparte tiene una eficiencia del refrigerador del 90%, es todo eso dividido otra vez para 90%. ¿Sí? Y las veces que sea. Mira la turbina, una turbina que genera electricidad, tiene una eficiencia isentrópica, luego una eficiencia mecánica y luego una eficiencia de generación eléctrica. Y luego una eficiencia de transmisión. Entonces todas esas eficiencias tienes que ir sumando. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ya ni. Luego, ¿qué te decía? Que había problemas con la segunda parte.
¿Ah, cómo? Dice mal porque sepamos el calor del enfriamiento, pero luego le restamos el potencial. Estamos transferiendo todo el proceso. ¿Pero qué dice la primera parte? No me acuerdo. Con lo anterior, Pero es el primer ejercicio está ya listo, ¿cierto? Ya, ok. El segundo ejercicio, ¿qué es? emplea un sistema integral de eficiencia. La efectividad es lo que se conoce para normalmente la eficiencia. Normalmente es que dentro de eficiencia hay algunas deficiencias. Por ejemplo, dentro de termodinámica hay al menos tres deficiencias. La térmica es cuando tienes dos formas de energía distintas, ¿sí? Como por ejemplo la energía térmica, calor, y la energía de trabajo, que es trabajo ya movimiento, esa es eficiencia únicamente térmica. Y es la eficiencia que se permite transformar de una forma a otra forma de energía. ¿Sí? En el caso de la efectividad, normalmente se maneja para lo que son intercambiadores de calor. ¿Sí? Y ¿por qué se maneja normalmente este concepto de efectividad más que de eficiencia? Es porque ahí es la cantidad de energía que se pasó de un lugar a otro, pero no es normalmente la cantidad de energía que se aprovechó para generar un trabajo. Ahí viene el concepto de eficiencia. Desde el punto de vista de nuestro, entenderse nuestro, es básicamente lo mismo, se divide o se multiplica por ese valor. Pero entiéndanse que desde el punto de vista termodinámico, la palabra eficiencia normalmente es cuánto lograste hacer con un recurso. ¿Cuánto lograste hacer con ese recurso? ¿De acuerdo? Entonces, si tú me preguntas el concepto de efectividad de los intercambiadores es muy parecido a la eficiencia. Si es que tú lo analizas así, la cantidad de energía que se transfirió de uno a otro del fluido frío al fluido caliente. ¿Sí? Podría llegar al 100%, podría ser que llegue al 100%. Es muy complicado porque necesitas máquinas de transferencia infinita, de área infinita de transferencia. Igual lo que sucede en una turbina, por ejemplo, ya una eficiencia isentrópica, por ejemplo. La eficiencia isentrópica necesitaría un cambio infinitesimal de la presión para que alcance las condiciones. Son ideales, pero sí son. Esa es un poco la diferencia, no sé si me explico. Normalmente, cuando ustedes hablan de efectividad, están viendo energía que se pudo pasar o que se pudo aprovechar y energía que en realidad se logró aprovechar. Pero cuando hablas de eficiencias, puede que haya un concepto atrás más profundo. Por ejemplo, si es que hablas de eficiencia de segunda ley, debes considerar, por ejemplo, cambios de entropía. Está la entropía implícita ahí. Si hablas de eficiencia térmica, debes considerar exergía posible de calor de trabajo. ¿Sí? Pero hay otra cosa. Ya en la vida real, digamos, en la parte cotidiana de lo que son máquinas, se maneja el término de eficiencia, porque es fácil de entender. ¿Sí? Es fácil de entender. De hecho, tú vas a comer en el HISIS, tú pones ¿cómo es tu? Tu intercambiador de calor y especificas por eficiencia. Por eficiencia. Y es cuánto de lo posible se llevó a transferir. ¿Okay? Y por ejemplo, en el HISIS mismo, tú utilizas para la eficiencia isentrópica también eficiencia. ¿Ok? ¿De acuerdo? Una pregunta, ¿y en qué casos, bueno, un caso ejemplo, no se debería multiplicar? ¿Ah? ¿En qué casos podría darse que se deba multiplicar? Y tú te pones al otro lado. Por ejemplo, en el caso de, digamos, tú eres el fluido, ¿sí? Tú estás analizando el fluido, ¿de acuerdo? La cosa es que tienes que perder siempre, ¿ok? Tú estás analizando el fluido y dices, yo
tengo 1838 de TU de calor que va a retirar este refrigerador, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero, en realidad, lo que llegó a retirar no son 1838, sino 1838 multiplicado por 0.9. Entonces tú, si es que tú eres el que se beneficia de que se retire el calor, ahí se le da. Por ejemplo, otro caso, digamos que tú tienes hablemos de una turbina y un compresor. En la turbina, tú tienes, digamos, un trabajo ideal de 100 kilolitros, ¿ok? Y tienes una eficiencia del 90%. Tú tienes que perder. ¿Qué escenario sería? ¿De dividirlo o de multiplicarlo? Aquí se ve, ¿Perdón? en una turbina se ve. En este caso no, se multiplica. ¿Por qué? Porque tienes que perder. Lo ideal es 100. ¿Cuánto? Digamos, lo ideal es 100. ¿Cuánto esperas recibir si pierdes? ¿90 o 110? Ahí sí me funciona. O sea, cuando me dan un dato explícito de trabajo de salida y yo voy a sacarle el trabajo, digamos, ideal de esa turbina, ahí sí sería de multiplicar. Sí, pero, o sea, en este caso, sí, pero yo te aconsejo que te pongas en el plano de perder siempre. ¿Sí? En la turbina, digamos que tienes, ¿cuánto es 100 dividido para 0.9? ¿Cómo? 100 dividido. 111 por ahí me queda. Ya. Tienes, mira, este es el trabajo ideal. En una turbina que te da trabajo, ¿ok? Tú recibes el trabajo, tú te beneficias del trabajo. El ideal es 100. Si le multiplicas te da el real, W real, perdón, 90. Y si le divides te da el W real, 111. ¿Ok? El ideal es 100. ¿En cuál escenario tú pierdes? ¿En el de 111 o en el 90? ¿En cuál pierdes? En el 90 porque recibes menos. Entonces multiplicas. Si fuera un compresor, el ideal es 100. Ojo, el ideal es 100. ¿En qué escenario ganas tú y en qué escenario pierdes tú? En el compresor, ¿no es cierto? ¿Tú prefieres esto o prefieres esto? En el compresor es 110. Esto va a ser lo real, lo que vas a poner, pero tú preferirías esto, porque quiere decir que meterías menos trabajo. Pero no, tú pierdes, ¿verdad? Entonces depende del escenario en el que estés. La pregunta que tienes que hacerte es, yo tengo que perder. ¿Que lo multiplico pierdo o gano? Se hace pequeño. Si se hace pequeño y yo doy trabajo, gano, entonces no es posible. Si divido, se hace grande, y yo doy trabajo, entonces siempre termino perdiendo. ¿Okay? Es muy difícil que yo te diga, siempre divídelo, o en estos casos divídelo, en estos casos multiplícalo, porque no es la idea, ¿no? Porque es como un rendimiento, o sea, tú tienes un rendimiento de la reacción de, no sé, del 90%. En el rendimiento de la reacción del 90%, tú nunca podrías esperar que los productos superen el 90% de la combustión. No se puede. Es hasta el 90%. Es en todo en la vida. Por eso te digo, no podría yo decirte, en estos casos tan multiplica, y en estos casos tan divide. ¿No? Más bien, debes levantar el criterio y decir, ok, ¿en qué casos es posible? ¿En qué casos yo pierdo? Y eso es. ¿Ok? Hay otro término que es la eficacia, ¿no se han escuchado? ¿Y ese qué es? ¿No has escuchado la eficacia? Solo saber hacer el trabajo. Se acerca a la efectividad en la traducción, pero ¿qué es algo eficaz? Algo que se hace bien y eficiente es algo que se optimiza bien. ¿Cómo? Está interesante, ¿cómo? O sea, ser eficaz es hacer un trabajo correctamente. ¿Ya? Y ser ¿Y eficiente? es optimizar ese trabajo. No necesariamente, porque optimizar, ¿sabes qué es optimizar? Optimizar es asegurarte de que no hay nada, ¿cómo? Asegurarte de que no hay nada mejor. Si es que es óptimo,
optimizar es, por ejemplo, cuando vayan a poner sus objetivos de la tesis, no van a poner óptimo, o a menos que vayas a hacer una función objetivo que demuestre que no hay una mejor solución, como por ejemplo la isentropía. Ese es optimización. Pero si no tienes esa función, ¿no? Entonces, eso es como que optimizar, alcanzar la mejor solución posible, asegurarte de que no haya nada mejor, lo cual es muy difícil, a menos de que puedas todo matemáticamente ponerlo como una función. Porque puede ser eficaz, pero no ¿Eficaz? eficiente. Puede ser eficaz pero no eficiente. ¿Cuándo se es eficaz pero no eficiente? Es, por ejemplo, cuando sé hacer el trabajo, pero me demoro haciéndolo o haciendo con diferentes métodos. Y ser eficaz y eficiente es cuando hago ese método, pero optimizando, o sea, haciéndolo más corto. Sí, o sea, es una buena, ¿cómo se llama? Buen enfoque, ¿sí? A lo mejor, haz de cuenta más o menos como que eficaz es... ¿Cómo? Eficiente es saber hacerlo. No, eficaz no es así. No es rápido. ¿Dónde? Eficaz es saber hacerlo. ¿Cuántos equipos llegan al mundial cada año aquí de Sudamérica? Con la nueva, ¿A quién le gusta el fútbol aquí? con la nueva pregunta. Con A la ver, nueva. ¿cuántos llegan al mundial? 32. No, pues de acá de Sudamérica. 4,5. Digamos que 4. ¿A quiénes llegaron? Brasil, ¿En orden de qué a llegaron? Brasil, Argentina. ¿Brasil llegó primero? Sí. Brasil, Argentina, ¿cuál más? Uruguay. Uruguay. Ecuador. Ecuador, ya. Ahí está. Así se puede explicar un poquito el concepto. Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador fueron igual de eficaces. Cumplieron el objetivo. Ahí sí. Pero ¿cuál fue más eficiente? Brasil. Y más eficiente, o sea, menos eficiente Argentina. O sea, cuando tú cumples el objetivo, eres eficaz. Pero cuando analizas los recursos que usaste, eres El eficiente. tiempo que empleaste. El tiempo es un recurso. Por ejemplo, aquí, digamos, ¿cuál es alcanzar más puntos? No sé, puede ser un recurso. ¿Sí? Entonces, el que alcanzó más puntos fue más eficiente. Pero eficaz, todos entraron. Y es más, una vez que entraron todos, ya creo que luego sortean y ya no es ventaja, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre eficaz y eficiente. El término un poco de eficaz y efectivo depende de la traducción, se salva un poco más. Pero no estoy seguro. Pues son un poco las diferencias. ¿Ok? Bueno, regresemos al ejercicio. ¿De qué hacemos? ¿Qué te pedías después? Siempre es un sistema ideal de refrigeración por compresión de vapor simple. Un sistema ideal de refrigeración. O sea, haz de cuenta que esto es así. ¿No? Voy a borrar esta capa. Aquí está mi dibujito, miren. Así. ¿Ya? Es así, chicos. Miren, a ver. Atención, un ratito. Ya está. Es que no me. No vino el viernes. Pierdo demasiado. No tiene internet. Ok, ¿qué dicen? ¿Pueden leerle, por favor? Se emplea un sistema ideal de refrigeración por compresión de vapor simple que funciona con el refrigerante 124A. Ah, ya, entonces aquí le vamos a poner. Espera un momento ahí, ¿ya? Este sistema opera su condensador de modo que la temperatura de saturación es de 19.5 Fahrenheit. ¿Su condensador? ¿Dónde estará el condensador? ¿Este? No, ¿Este cuánto es? 19.5 Fahrenheit, más alta que el aire de verano hacia el cual rechaza el calor. Okay. El aire de verano era 90 más. 19.5. Era en Miami, ¿no? Okay. ¿Por qué? ¿No era así? Sí. No sé, es que Braga le había preguntado.
¿De ahí qué más dice? Y su evaporador está a 10 Fahrenheit más frío que la temperatura más baja del aire húmedo en el sistema. 55. ¿Cuánto era? 55 menos. ¿Cuánto dijiste? 10. Ajá, sí. 55,12 menos 10. Ya. ¿Ya qué pasa? Y ahí dice cuál es el COP del sistema. Representa el gráfico del El COVID está difícil. Si te dice que es ideal. A ver, ¿qué? ¿Cómo? Pero ¿y qué te dice? ¿Qué nos dice? A ver, primero A, el COP. Solo el COP. Solo el COP. ¿El COP de qué? Del sistema. Sí. ¿Es ideal todo? Sí. Ya veamos. Hay una cosa interesante en lo que es las ¿cómo se llama? Las máquinas de refrigeración o de bomba de calor, que solo necesitas, ustedes ya saben, porque entropía en eso, solo necesitas condiciones de compresor, de condensador y de evaporador y ya sabes todo eso. ¿Sí? En un diagrama, ¿qué diagrama es para estos? D. pH. A llamar Carolina. ¿Necesitas qué? Condiciones de temperatura en el evaporador y condiciones de temperatura en el o de presión, porque da lo mismo, como está en saturación, ya está. Y esto es isentrópico, entonces tiene esto aquí, y esto acá, y esto acá, y ya está resuelto. Ok, hagámoslo. Dice, ojo con esto, chicos, miren, esto de acá es un fluido real o ideal. Ideal no es real, ¿cómo va a ser real? Si tiene una válvula de estrangulamiento que hace líquido vapor, tiene que ser real. Es que aquí es ideal, o sea, ni siquiera me molestaría en bueno, o sea, ya, de una cena, ¿cierto? Esto es real, ¿por qué? Porque tienes, todo se llama la compresión de vapor. Ok, entonces vamos viendo, pongámosle números, ¿ya? Ahí llega hasta el 4, ¿no? Pongámosle 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Aquí es igual el COP, chicos, por favor. El QL, muy bien, dividido para W. O sea, lo que no tengo es que el QL tengo, el W tengo, es un compresor, pero no tengo. ¿Qué pasa? ¿Okay? ¿Cómo saco? Aquí tengo un dato o dos datos. Hagamos el balance de energía en el compresor. ¿Cuál es el balance de energía en el compresor? El trabajo es igual a la masa por ¿cómo? HC no es 5, ¿no? H5 es función de qué? Temperatura. ¿Tengo temperatura? Sí. ¿Sí? Temperatura en 5. ¿Cuál será? ¿La misma que de 8? ¿5 es igual que 8? No. De 5, que si tengo, es un dato conocido. Y una pregunta, aquí te dice que está 10 grados por debajo de la temperatura mínima, que dice que es la del aire, ¿no es cierto? ¿Está correcto eso? ¿Tiene sentido? ¿O debería ser mayor? Tiene que ser menor, porque si es menor, el refrigerante enfría. Si fuera mayor, el aire le calentaría el refrigerante. ¿Okay? ¿Y la calidad de cuánto? ¿O con compresión me servirá? ¿Puedo sacar la presión aquí? Sí, puedo sacar la presión de saturación, que es función de la temperatura 5. ¿Y este dato me servirá aquí? Sí. No me sirve.
¿Por qué no ves? Por la calidad HF. Porque está en saturación. Y en saturación yo no entro con PIT. Sí, es una sustancia oscura. Vamos a hacer. Y eso que les tomé teoría la primera vez. Quiero tomar teoría otra vez. ¿No les tomé teoría? No te sirve la presión y temperatura en la saturación. Siempre presión y calidad o temperatura y calidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? ¿Calidad de cuánto? Mira, aquí está el 5, aquí está el 6, aquí está el 7 y aquí está el 8. ¿Cuánto es entonces x de 1? Ya tienes H5. ¿Cuánto es H5? H5, ¿sí? 109,5. ¿Cuánto? 109,5. BTU sobre límites. BTU libra masa, ¿no? El H6. ¿Será la temperatura esta? No, presión y temperatura. Presión y Con entropía no tendríamos. presión y entropía. Con entropía, porque te dice que es ideal. Entonces, H6 es función de qué? De entropía 5, que es igual a entropía 6. ¿Y presión o temperatura? ¿Sí se acuerdan de la refrigeración? Díganme la verdad. ¿Cómo entra el refrigerante al condensador? ¿En qué condición? ¿Cómo? ¿Cómo entra al compresor el refrigerante? Como un vapor. Tiene que ser vapor. ¿Y cómo saldrá entonces? Sobresaturado. Esa temperatura. Claro, esa temperatura sale como sobresaturada. ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿Cómo puedes leerle lo de la temperatura del condensador? ¿No? Ahí traten de escuchar. Leen volante y escuchen, por favor. Este sistema opera su condensador de modo que la temperatura de saturación es 19.5 Fahrenheit más alta que el aire de verano hacia el cual rechaza el calor. Ya, esa temperatura de saturación es 19,5, bueno, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Esa temperatura de saturación será la temperatura final después del compresor? No, después del evaporador. No, ¿no es cierto? ¿Esa será menor o mayor a la de saturación? Mayor. Perdón, a la que sale del compresor. La que te dice de 19,5, dice cómo, que es la de saturación, ¿será mayor o menor a la temperatura que el refrigerante sale del compresor? Es menor. Sí, porque se condensa y se va enfriando. Pero, entonces no te sirve. Sí te sirve. ¿Para qué te sirve? Porque la presión es constante. Entonces sacas la presión de saturación a la temperatura esa y con eso lees la entropía, ya tienes, y lees la presión. Entonces, presión de saturación. Presión de saturación en 6. ¿A cuánto es igual? 160. ¿160? Sí. Presión 6, 160 P6, ¿no? Sí, sí. Entonces ya tienes P6. Está resuelto H6. ¿Sí? ¿De acuerdo? H6, ya está. La masa toca calcular. ¿Cómo sacamos la masa? Toca la vuelta todo esto, ¿cierto? No importa, vamos. El 7, ¿cómo sería? El H7. Calidad y la presión. Calidad y la presión, correcto. ¿Calidad de cuánto? 0. De 0, muy bien, porque llega justo hasta aquí. Entonces H7 es función de calidad de igual 0 y presión 6, que es igual a la presión 7. ¿Ok?
Y el 8, Igual entropía. la entalpía 7 es igual a entalpía 8, ya está. Luego digo que la masa del refrigerante por H5 menos H8 es igual a ¿qué? Al calor, correcto. Al calor que hayan sacado antes. Es la masa del refrigerante. Y ahí sí ya reemplaza y ya se resuelve. ¿Ok? En el COP se anularían las masas. ¿Se anularían las masas también? Sí. Sí, en el COP se anulan las masas. Eso es con el cargo. Que es el de es porque el compresor es ideal y porque esto llega hasta este punto de aquí. Pero si me dice se emplea un sistema ideal, yo no puedo asumir que es un campo compuesto. Ideal. Puede ser. Podría ser. Pero lo que pasa es que si asumes eso, ¿cómo? Lo que pasa es que ahí tendría que sacar la válvula. ¿Qué válvula no tiene nada? ¿Cómo te decía el inicio del enunciado? Se emplea un sistema ideal de refrigeración por compresión de Compresión de vapor vapor, no es que grupo de funciona calor. con el refrigerante. O sea, que me diga que Compresión de vapor, no. el sistema ideal de refrigeración. O sea, eso es lo que- Y sí, ideal de refrigeración. pero es información que me dice, o sea, que no es de no. No, porque es compresión de vapor. Cuando es compresión de vapor, ¿qué quiere decir que cuando es compresión de vapor? Que se comprime vapor, o sea que aquí hay vapor. La única forma de llegar al vapor es aquí abriendo la válvula para que caiga líquido vapor. Pero claro, o sea, Daniel me dice, pero podría ser como dice ideal el de Carnot. Puede ser, pero al momento en el que habla de compresión de vapor, es ideal el compresor, es ideal esto de acá, o sea, quiere decir que llega a las condiciones de... Porque normalmente en la vida real esto se va al subenfriamiento y esto se sobrecalienta, ¿sí? Y esto no es ideal, esto es más para acá, ¿sí? Normalmente en la vida real. Entonces, el ciclo de compresión de vapor ideal quiere decir que X a X0, X a K1 y centrópico. Adiabático reversible aquí. Pero esta parte de aquí no puede ser, digamos, totalmente reversible. ¿Okay? Eso sería un poco. Preguntas tal vez. ¿Preguntas de eso? ¿Sí hicieron así? No. ¿No? ¿Cómo lo hicieron? Así. ¿Pero qué asumieron? Un poco para darme cuenta en qué podemos reforzar. No, no importa si está mal. O sea, dígame, lo hice así ya. ¿Tú tienes mi idea? Okay. Puse calidad de 1 al final del compresor. Ah, ok. O sea, como que fuera para acá. Ajá. Sabes que en ese caso el compresor corre el riesgo de comprimir líquido. Y cuando comprime líquido, mala idea. ¿Qué más? Esto. Pero es que nos dice que. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, con eso, ya no necesita el calor. Ya no se conecta con el ejercicio anterior. ¿Quién más tomó una asunción equivocada? Entonces quiere decir que el resto estuvo bien. ¿Ah? El calor que le consideró los 4 puntos. El primer ejercicio, el primer calor, consideramos el calor de 1 a 4. Es que, como has dicho que no importa qué es lo que pasó, sino que al final tiene el bueno, el inicial y el final. Sí, está bien.
De 4, ¿cómo de 4? No, pues no lo hicieron para la. A ver, una cosa aquí sí es importante, ¿verdad, chicos? Este sistema tiene un enfriador y también tiene un calefactor. Ahora, aquí este sistema ya digamos, pasó esto y luego viene a otro sistema que es un calor. ¿Cuál sería el calor que ingresó? Masa del aire seco por H4 menos. ¿Me pueden dar sacando este calor? Es importante esto. El calor que recibe el condensador es que se cambia. El evaporador. Perdón, Sí. el evaporador. Es el calor de 800. Es lo que, Es de lo que sacaron de lo que sacamos del aire. eso es de lo que se condensa. De todo. Que era de lo que se condensa, de lo que entra, lo que sale y lo que se condensa. Todo ese balance de masa es un calor. Eso entra al evaporador. Es un calor que entra al evaporador, exacto. ¿Y qué sirve para evaporar el refrigerante? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? 335. Si yo te digo, ojo, pregunta aquí, pensemos, olvidemos ahorita del refrigerador, ¿sí? O más bien dicho del ciclo de refrigeración, pensemos en los calores que entran y salen al aire, ¿ok? ¿Cuánto te daba el calor de refrigeración? 1800, ¿no? Yo podría decir, ojo, es pregunta, no afirmación. Podría decir que el calor de refrigeración, sí, deme el valor, por favor, el calor de refrigeración era 1868. 1838. 1838 BTU se retira y 335 BTU ingresan. ¿Podría yo restar estos dos para sacar un total? 1502. ¿Sí? Y decir que sería 1000, ¿cuánto me da esto? 1502. Y comprar este negativo, ¿no? Porque es de que gana el que retira, ¿no? ¿Podría comprar un refrigerador de 1502 y alcanzar este objetivo? No se puede restar. ¿Por qué no se restar? Porque eso se está tomando por partes. Estamos por partes, sí. Se está tomando por partes y es como tal del equipo. Trabajamos. ¿Por qué sí entonces sumé el de 1 a 2 y de 2 a 3 y no puedo sumar el de 3 a 4? El de 1 a 2 y 2 a 3 dije que era igual como fuera de 1 a 3, ¿no es cierto? En total. Pero ya no digo que cambie de 1 a 2 y de 1 a 2 más 2 a 3 más 3 a 4 ya no puedo sumar el 3 a 4. Okay. Porque lo que se quiere es refrigerar o retirar el calor a que calentar. Eso sería sobre lo que está Son dos cosas distintas. Son dos máquinas distintas. No se suman los calores. Porque estarías diciendo que no necesitas el calentador, solo necesitas un refrigerador más pequeño. Como respuesta de todo esto vas a caer por aquí más o menos. No vas a llegar ni acá ni acá, vas a caer por aquí. Entonces, aquí los calores no se suman, ojo, no se suman, son máquinas independientes. Y tampoco puedes decir, ok, en este caso voy a calentarle 335 y luego a enfriarle 1838. Es en ese orden. ¿El calor es variable de camino o es de estado? El calor. Ah, es variable de camino. Tiene que ser el camino. Eso es lo que significa una variable de camino. Tiene un orden, un camino en el cual. En cambio, ¿el trabajo será de estado o de camino? Trabajo. El camino también. Y la entalpía. Eso sí Eso no importa. Eso sí no importa. La entropía tampoco. Sí. ¿Te gusta? Claro. Variable de estado, variable de camino. Por eso el calor aquí no hay cómo. ¿Sí? Entonces, tranquilamente otro literal podría haber sido: determine
la resistencia eléctrica que voy a especificar si tiene una eficiencia del 90%. Si tiene una eficiencia del 90%, multiplico o divido, voy a la ferretería, no, a comprar la resistencia del 335. Pero yo sé que la eficiencia es del 90%. Multiplico o divido. Dividir, no sé, y toca comprar una de, no sé, 350, no sé. ¿Eh? ¿Qué debe ser una más alta? Yo siempre voy a Vaya, usted tenga que pagar más, ahí está la solución. Siempre pierde. Yo no necesito. Siempre pierde. Siempre pierde. Toda mi vida. ¿Es así? Nunca le van a dar la entropía. Nunca. Ahí cómo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Por acá? ¿Seguro? No le creas. Ya vamos a hacer más ejercicios de estos para que vayan acoplando el sistema. Ya, dígame. Y si pidiera el calor total, ahí sí sumo. ¿No? No puede pedir. El calor total de refrigeración, sí. El calor total de calentamiento, sí. Pero el calor total no se puede. Son dos máquinas diferentes. Bien caliente o bien frío. Exacto, en etapas diferentes. Dígame. No se puede. O sea, a ver, verán chicos, miren acá. Si es que ustedes hacen esto, miren aquí. Suman este y suman este, van a obtener este, ¿no es cierto? Porque esa es la ruta hipotética, ¿verdad? Sí, está bien, pero no tiene sentido físico. Esta ruta hipotética no tiene sentido físico. O sea, no es para todo lo que se usa. ¿Sí? Claro que te va a dar esta resultante. Se va a salir del polígono, pero no tiene sentido físico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto de acá es un sistema y este es el mismo sistema, pero este ya es otro sistema totalmente distinto. ¿Podría yo, pregunta aquí, podría yo, en lugar de la resistencia eléctrica, ojo, en lugar de la resistencia eléctrica que les digo que no, podría usar algún elemento de del refrigerador? El condensador. Sí, condensador. Sí, le podemos poner así, ¿no es cierto? Y este ya sale a la habitación que vas a acondicionar. Así funciona el aire acondicionado del auto. Es que tienes dos sistemas distintos. El aire acondicionado lo que hace es operar, bueno, depende de cómo le pongas la potencia, más o menos así. ¿Ok? Yo les decía que acá la temperatura tiene que ser menor a la del aire, la del refrigerante. Y acá esta dice que es mayor a la del ambiente. ¿Tiene sentido eso? Sí, porque es de Sí, necesita que sea mayor para que se pueda condensar y liberar el calor. ¿Ok? De acuerdo. En estos minutos conversemos sobre la siguiente máquina que vamos a ver, que es la torre de enfriamiento. ¿Han escuchado sobre las torres de enfriamiento? ¿Qué serán esas torres de enfriamiento? ¿Las torres para enfriar? ¿Es un enfriador cómo? Por aire. Enfría por aire. ¿Qué enfría? Agua. Primera cosa, las torres de enfriamiento normalmente se utilizan para enfriar líquidos y normalmente es agua. ¿Okay? ¿Por qué será importante enfriar agua? ¿Será caro enfriar el agua? No sé, ¿ustedes se creen? ¿Será fácil? Será bien complicado. ¿Qué será más fácil? ¿El agua o el aire? Es mayor.
El aire tiene esa particularidad de que es gratis. Y que si es que el aire es de aire frío, puedes cargar el aire caliente porque el aire frío. El agua no tiene esa particularidad. El agua es muy costosa. Y el agua puede ser extremadamente costosa si es que es un agua tratada, que normalmente es lo que sucede en las industrias. El agua se utiliza normalmente para generar vapor en la industria. En la industria, ¿el vapor se usa para qué? Para calentar, ¿para qué más? Para enfriar, no creo, para enfriar. ¿Para qué más? Para calentar algo, sí, está bien. Por ejemplo, en un evaporador, yo caliento una solución para concentrarla. ¿Para qué más usa el vapor? Reducir la viscosidad. Para cambiar, bueno, propiedades de transporte podría ser. ¿Sí? ¿Qué más? Para destilaciones también se puede inyectar al. ¿Cómo se llama esto? ¿Amor? ¿Qué dice? Me acuerdo. Que la final es calentamiento mismo. ¿Qué más? ¿Para qué más usamos ¿cómo es? El vapor? ¿Solo para calentar? ¿O para modificar su de transporte? Porque claro, hay soluciones que inyectadas con vapor pueden modificar sus condiciones de transporte. Pero... Generar electricidad. ¿Cómo? Generar electricidad. Para la electricidad, que es muy usado ¿cómo es? El vapor, para mover turbinas, ¿no? ¿Para qué más? Desinfectar. Para desinfectar sus apuros. El autoclavado, ¿no es? ¿Autoclavado? ¿Autoclave? Claro, ¿a cuánto es un autoclave? Ya, he cogido un biotecnología. ¿A cuánto se autoclavan? Sí, hay un verbo autoclavar, ¿qué cree que es? O sea, el autoclave no es solo una ollita, ¿no? Puede haber cámaras enteras de autoclavado. ¿Cuánto es? No me acuerdo. 120 kilopascal. 120 no centígrados. Algo así, ¿no? Bueno, para desinfectar se usa el vapor. ¿Para qué más? Para mover cosas, para hacer uso. ¿Se ha escuchado de la revolución industrial? Sí. ¿Qué es la revolución industrial? Estas máquinas de ¿Cómo? máquinas de vapor, La máquina de vapor. Ah, entonces, ¿qué es esa máquina de vapor? ¿Cómo se llama? como un tren. El tren. Con pistón. El tren sí es, el tren es no. Pero no es como que Henry Ford tenga un tren en su empresa para mueve máquinas. Calentando el agua puedes mover pesos realmente impresionantes. ¿Sí? Una de esas es pues movimiento de pistones. ¿Okay? Ahora, el agua se usa en forma de vapor. Luego que se usa, ¿qué pasa con el agua? Normalmente se expande, baja la presión y se disminuye la temperatura. Y si es que tienes digamos, una máquina así como que bien especial, como una turbina, sale como mezcla de líquido. Una turbina, una máquina que está hecha, diseñada y recontra que diseñada para sacar la entalpía que se pueda al vapor. Lo más que se pueda. Casi que isentrópicamente. O sea, imagínate, es una máquina súper especial. ¿Sí? En otras aplicaciones, como por ejemplo el autoclavado, ¿cómo creen que sale el vapor después del autoclavado? Casi vapor. Sabe casi vapor. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, o sea, tú coges vapor, lo utilizas y casi sale vapor. Entonces es muy difícil a veces que salga como líquido. Y si es que sale como líquido, sale líquido un poco caliente. ¿De acuerdo? Ahora, esa agua que sale, en el mejor de los casos, como mezcla líquido-vapor, ¿qué tipo de agua creen que es? Cualquier agua lo cojo de la
del río, en el cauce, ¿no? Destilada. Porque genera corrosión. Puede generar corrosión. ¿Cómo qué tipo? ¿Cómo se genera la corrosión por el agua? ¿Y por qué se genera? ¿Por qué no genera el agua así líquida corrosión y el agua vaporcita? Si es agua misma. O sea, imagínate, yo puedo pasar un poco un río, cojo un cauce del río por una tubería y pues, genera algo de corrosión, pero si es que a esa misma agua le evaporo, genera muchísimo más corrosión. ¿Por qué? No era porque a altas temperaturas las sales como que se hacían ácidas. Algo así creo que era. Hay que corrosión. O sea, las sales creo que hacían alguna reacción y luego se hacían ácidas. Entonces se corroía a altas temperaturas. Altas temperaturas, algo pasa con el agua, ¿no? El agua pierde esa capacidad de estar junta, se evapora. ¿Y qué pasa con los sólidos que están disueltos en el agua? Ya no tienen dónde estar. Y comienzan a salir disparados. Y algunos se comienzan a depositar en las tuberías. ¿Y qué pasa cuando se depositan en las tuberías? Estos no transfieren el calor. Entonces tú le calientas a esa agua, ya no se calienta. Porque ese vapor está por dentro, está llenito de incrustación. Y se funde la tubería. Porque no tiene a dónde transferirse el calor. Pero el agua no se calienta, o se calienta menos. ¿Qué pasa si tiene oxígeno? El agua. Oxígeno disuelto, no el H2O, el oxígeno disuelto. ¿Se acuerdan? Solo acá creo que entraba corrosión, el resto no entraba. No, eso era analítica. Esa era de cultura general. Eran analítica. Hay analítica. ¿Y cuando tiene oxígeno, qué le pasa al agua? El oxígeno disuelve. O sea, digamos que encuentras un río que está súper caudaloso, pero bien limpio, ¿ya? Solo H2O. ¿Lo puedes usar para generar vapor? Bien caudaloso el río. Pero es el agua más limpia del universo. Solo H2O. ¿Se podrá usar para generar vapor? Pero bien caudaloso. ¿Qué tiene el río caudaloso? Mucho de qué tiene el río caudaloso. No, digamos que tiene mucho oxígeno. Tiene mucho oxígeno porque estás como que batiendo el agua y entra el oxígeno. ¿Sí? ¿Qué pasa con el oxígeno cuando se genera el vapor? Se quiere liberar. Se libera como una bala pequeñita. Y se hacen los huequitos en la tubería. Esas son las cavitas. El pitting le dicen. Pitting, algo así dicen. Sí, es la corrosión interna. En la bomba se hace la cavitación en cambio. Pero entonces, ¿qué toca hacerle al agua? Toca sacarle el oxígeno. Por eso hay los desairadores. Entonces imagínate, tienes que sacarle las sales con una transferencia. ¿Cómo se llama eso? ¿Ustedes? ¿Cómo se llama? ¿Analítica? Eso ya no me acuerdo. Un intercambio, eso va a ser virtual. Un intercambio iónico, por ejemplo. También un desagradador, un intercambio iónico, una base fuerte, un ácido fuerte, intercambio iónico con resina. Luego se saca casi toda se ablanda el agua y luego pasa al desagradador. Se cae todo el oxígeno. ¿Cuánta plata que hay? Entonces el agua puede ser muy cara. Y eso que digamos que el agua es como que potable, ¿sí me explico? Si tienes que potabilizar previo al tratamiento, es una cosa súper costosa. ¿Qué tienes que hacer con el agua entonces? Ya la tratamos, digo. Una vez que ya está tratada y la ocupas, ¿qué tienes que hacer? ¿Ah? Reciclar el agua. No es como el agua de la casa que yo reciclo. No, esta agua es volúmenes gigantes y agua súper costosa. Tienes que tratar de reciclar lo que más se pueda. Entonces no es como que, el agua salió caliente, le voy a botar. Esa agua, por más caliente que esté, tienes que reincorporarla en el sistema. Si es que es, obviamente, lo que vas a hacer es tratar de la parte del oxígeno, porque se va a cargar el oxígeno otra vez, pero ya no de sales. Si tu sistema está limpio de sales. Entonces, desairas el agua,
y tienes que volver a meter. Pero que para hacer eso necesitas controlar la temperatura. Entonces el agua tiene que regresar a la temperatura reciclada y fría. Si el agua está caliente y le bombeas, puede cavitarlo. Reciclado y frío. Además que si está en un ciclo, el agua siempre tiene que estar entrando a la misma temperatura. Porque si es que digamos que en la primera vuelta entra a 20, luego a 30, luego tienes que calcular cada vez diferente, ¿no? Y luego cambiar los intercambiadores para cada vez cambios de temperatura del agua. Entonces ahí se usan las torres. ¿Ok? ¿Qué ves? 54. Entonces mañana, por favor, revisen lo que es la parte de la torre de enfriamiento, el balance y luego aquí vemos el concepto. ¿Ya?